Eh, Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a la última jornada del Coloquio Internacional de Museología Social, Participativa y Crítica. Esta es la mesa 8, Colecciones y Comunidades Originarias. Y con nosotros están los presentadores Marie-Charlotte Franco, de la Universidad de Quebec, Alberto Serrano, del Museo Antropológico Martín Gusinde, en la Patagonia, y María Xavier Curie, del Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de Sao Paulo. Vamos a empezar por la presentación de Marie-Charlotte. Bonjour à toutes et à tous. Il me fait très plaisir de présenter une partie de ma recherche doctorale dans le cadre de ce colloque international. Dans cette communication, j'aimerais vous présenter les modalités d'inclusion des discours, des savoirs, des pratiques autochtones dans les expositions créées par le musée McCord qui se situe à Montréal, au Québec, donc au Canada. Trois questions principales émergent de cette présentation. Que révèlent les collaborations avec les individus et les communautés autochtones dans les expositions présentées? Les épistémologies autochtones sont-elles intégrées au processus de création des expositions ainsi que dans les expositions elles-mêmes? Et ces dernières rendent-elles compte de l'inclusion des connaissances et des savoir-faire, qu'ils soient traditionnels et actuels, des communautés qu'elles mettent en valeur? Ce matin, je vais vous présenter donc une communication en 5 points. Je vais commencer avec quelques repères sur les populations autochtones au Canada et au Québec pour que tout le monde comprenne les enjeux dans le pays dans lequel je suis. J'expliquerai ensuite rapidement les modalités de la recherche, comment j'ai effectué cela. Je rentrerai ensuite plus dans le vif du sujet pour présenter comment la muséologie a été et encore un terrain de revendication politique et culturelle au Canada. Je présenterai ensuite le musée McCord, qui est cette étude de cas, et sa position à l'égard des communautés autochtones. Et je finirai par vous présenter quelques exemples de modalités d'inclusion des peuples autochtones dans la création des expositions présentées depuis 1992. Quelques repères avant donc de commencer. L'article 35 de la loi constitutionnelle canadienne de 1982 reconnaît les Premières Nations, ou ce qu'on peut appeler aussi Amérindiens, les Inuits et les Métis comme étant des autochtones. Donc cela représente trois groupes culturels très différents. J'utilise aussi l'expression premier peuple comme synonyme au terme autochtone. Par ailleurs, le terme alloctone désigne les individus, les groupes de personnes, les institutions qui ne sont pas autochtones, qui ne s'identifient pas comme autochtones ou qui ne sont pas dirigés par un groupe autochtone. Donc la majorité des musées sont des musées alloctones et notamment le musée McCord dont je vais parler tout à l'heure. Au Canada, il y a plus de 1 770 000 autochtones, soit plus de 4% de la population canadienne. Il y a plus de 50 nations différentes et plus de 600 communautés à travers le Canada. Au Québec, ils sont plus de 183 000, soit environ 2,6% de la population au Québec. Il existe 11 nations qui sont réparties sur le territoire. Et Montréal est l'endroit où il y a le plus d'autochtones au Québec, avec plus de 35 000 personnes recensées au même endroit. Vous voyez sur la carte à l'écran la diversité des communautés qui existent au Canada. Je vous ai entouré la région du Québec globalement et vous ai pointé aussi où Montréal se situe dans ce vaste territoire. En 1876, le gouvernement du Canada promulgue la loi sur les Indiens. Cette loi est toujours en vigueur en 2020, elle est toujours d'actualité, elle n'a pas du tout été supprimée. C'est une loi qui définit les droits, les devoirs, les obligations des personnes identifiées comme indiennes inscrites par le gouvernement.
notamment par exemple la vie dans les réserves, la capacité ou plutôt l'incapacité à être propriétaire, etc. Donc cette loi existe encore et elle peut être encore appliquée dans certaines conditions. Pour ma recherche, je me suis intéressée aux différentes stratégies adoptées par les musées canadiens et les premiers peuples pour parler avec les autochtones et leur laisser la parole. Plus particulièrement, je me suis concentrée sur les expositions présentées au musée McCord de sa réouverture en 1992 jusqu'à 2019, jusqu'à la fin de mon doctorat. Au total, il y a eu 29 expositions à thématique autochtone en 27 ans, ce qui est un nombre assez important pour une institution dont ce n'est pas le propos principal. Vous allez le voir tout à l'heure. J'ai analysé donc ces 29 expositions à partir des archives institutionnelles principalement, ce qui m'a permis de dresser un portrait plus précis de chacune des expositions selon le type d'objet, les histoires retenues et les cultures représentées, puisque vous avez vu la multiplicité des nations. Donc chaque exposition est vraiment pris comme une entité très particulière. J'ai vu aussi plusieurs des expositions que j'ai analysées et donc j'ai fait des relevés sur place pour les analyser plus particulièrement. Et enfin, j'ai fait des entrevues avec 7 personnes qui sont des actrices de la muséologie collaborative au Canada et ou des personnes liées au musée McCord, que ce soit des anciennes ou des actuelles employées, la directrice actuelle aussi notamment qui s'appelle Suzanne Sauvage. Ceci a permis de faire ressortir des initiatives individuelles qui, depuis donc près de 30 ans, ont permis au musée de s'ouvrir aux nations autochtones et de travailler avec celles-ci. Vous le savez en étant, pour la plupart d'entre vous, des professionnels de musée, que les entrevues ont l'intérêt de faire ressortir des réalités qu'on ne trouve pas dans la littérature. Donc, c'était important pour moi d'avoir la parole des personnes qui sont dans les musées, puisque la muséologie est une pratique, c'est quelque chose de vivant, c'est une manière aussi de penser son travail et d'agir dans le quotidien. Dès la fin du 19e siècle, les premiers peuples du Canada ont commencé à faire valoir leurs droits et ainsi qu'une meilleure représentation de leur identité et de leur histoire. En fait, depuis que la loi sur les Indiens a été promulguée, les communautés se sont organisées en fait pour faire une sorte de résistance. À partir des années 60, les effets de plusieurs luttes politiques et sociales autochtones ainsi que la création d'associations politiques comme la Fraternité nationale des Indiens du Canada en 1967 ou l'Association des Premières Nations en 1982 ont annoncé un changement de paradigme au sein de la société canadienne. Les communautés étaient de plus en plus organisées pour refuser les injonctions, qu'elles soient politiques, culturelles, économiques canadiennes. Le pavillon des Indiens du Canada a été érigé pour l'Exposition universelle de 1967 à Montréal. Vous voyez une image en bas de ce pavillon. Et ce pavillon donc constitue un point de repère très important dans le processus d'affirmation culturelle et identitaire autochtone au Canada. Plus qu'un édifice promotionnel, il était perçu par les communautés elles-mêmes comme un symbole de la lutte pour leur autodétermination politique et leur souveraineté culturelle. Il y avait donc un vaste programme artistique à l'extérieur du bâtiment. Vous voyez quelques peintures et un mât totémique. Et il y avait aussi une exposition à l'intérieur qui discutait, qui présentait des problématiques politiques, économiques, sociales par les premiers peuples. Les communautés donc ont profité de cette occasion pour pointer les injustices vécues tout en valorisant leur esprit de résilience et d'ouverture. Et ce sont d'ailleurs presque toujours les mêmes thématiques qui sont encore abordées au XXe siècle, en 21e siècle, en 2020, notamment la question des pensionnats autochtones. Donc, ce pavillon-là, c'est vraiment un point de repère culturel très important au Canada pour les communautés. En 1986, a éclaté une controverse très importante autour du projet d'exposition The Spirit Sings Artistic Traditions
of Canada's First Peoples, présenté au Glenbow Museum à Calgary, au Canada, beaucoup plus dans l'ouest du Canada que Montréal. Les répercussions se sont d'abord fait sentir dans le monde muséal au Canada, pour ensuite s'étendre au niveau international, étant donné que il y avait beaucoup de musées qui étaient impliqués dans cette exposition, notamment des musées en Europe et aux États-Unis. Et l'ICOM, donc le Conseil international des musées, a dû faire une motion et se mêler en fait de cette controverse quelque part. Suite à cet événement, un groupe de travail sur les musées et les Premières Nations a été créé au Canada et un rapport qui s'appelle Tourner la page, forger de nouveaux partenariats a été publié en 1992. Depuis 1992, ce guide des bonnes pratiques muséologiques, qui n'a pas de fonction légale, mais qui est vraiment un guide pour orienter les professionnels, ce guide a influencé les politiques et les codes déontologiques des musées canadiens et internationaux, notamment celui de l'ICOM, qui s'inspire de ce guide. Ce guide aussi donc oriente encore en 2020 les actions des musées pour une conservation et une exposition des cultures matérielles et des œuvres des communautés dans le respect des autochtones, des pratiques professionnelles. C'est aussi la première fois qu'on entend parler réellement de la question du rapatriement d'objets qui sont conservés dans les musées pour les retourner aux communautés autochtones. Le musée McCord, qui est donc mon terrain de recherche, a ouvert ses portes à Montréal en 1921 à partir des collections de David Worth McCord, qui, donc vous voyez une petite image, qui donc était un collectionneur de l'ère victorienne, qui était une personne bourgeoise, anglophone, donc qui avait beaucoup de sous et qui donc évoluait dans la deuxième moitié du 19e siècle, au même moment de la mise en place en fait par le gouvernement fédéral de mesures coloniales, dont notamment la loi sur les Indiens donc de 1876, et au même moment aussi de la professionnalisation de l'anthropologie en Amérique du Nord, avec l'effet retentissant sur les populations. On appelle ça la période d'anthropologie d'urgence, où tout le monde, en fait, allait récupérer, prendre des objets autochtones avant que les personnes meurent de faim, de misère, de toutes les conséquences des politiques coloniales. En plus de s'intéresser donc aux artefacts canadiens, français et britanniques, donc des objets pas du tout autochtones, David Worth McCord s'intéressa donc justement aux objets autochtones et à l'ouverture en 1921, il y avait donc 1500 objets autochtones dans la collection. Actuellement, la collection Culture autochtone compte plus de 16 000 objets. Jusqu'à la fin des années 80, plusieurs salles du musée présentaient donc ces objets, mais avec une approche maintenant, on pourrait dire, assez folklorique et romantique. Plus tard, les conservatrices attitrées à la collection, donc Myra McCaffrey de 1989 à 2007, dont vous voyez une photo, et Guylaine Lemay de 2007 à 2020, ont fortement transformé les pratiques de conservation et d'exposition. Donc, j'insiste pour dire que ce ne sont pas des personnes autochtones, mais elles avaient une sensibilité très très importante. Notamment, McCaffrey avait une ouverture très importante pour les communautés et avait une volonté à travailler en étroite collaboration avec elles. Elle s'est notamment impliquée dans le groupe de travail sur les musées et les Premières Nations, pour en fait faire basculer le musée McCord dans un nouveau paradigme relationnel et muséologique et tranché avec la présentation et la conservation des objets des décennies passées. Dès la réouverture en 92, elle n'a pas hésité à positionner ouvertement l'institution sur la scène muséale canadienne et auprès des communautés pour construire des ponts visibles entre le passé et le présent et de valoriser la contemporanéité des cultures. C'était un geste qui était très fort envers les premiers peuples, qui était très novateur au Québec pour l'époque, mais aussi envers la communauté muséale et le public, puisque personne en entendait parler de cette manière.
Plus tard, Guylaine Lemay donc a poursuivi ses Más orientations de plusieurs tarde, manières afin siguió de con sus soutenir aportes et una donc investigación para d'affirmer ses apoyar y démarches. Depuis février 2020, donc presque un an, l'historien Jonathan Lenné, dont vous voyez aussi une photo à l'écran, qui est autochtone de la nation Wendat, qui donc est une nation proche de la ville de Québec, un peu plus au nord de Montréal, occupe le poste de conservateur. Donc maintenant, nous avons au Musée McCord un conservateur autochtone qui s'occupe des collections. C'est donc un nouveau paradigme et ça promet en fait un avenir intéressant pour la relation entre les communautés et le musée McCord. Depuis sa réouverture, donc en 92, comme je l'ai dit, il y a eu 29 expositions à thématique autochtone qui ont été présentées. Toutes proposent un aperçu des productions matérielles en lien avec les histoires, les cultures et les traditions des populations vivant au Canada. Dans ce corpus, 16 expositions sur les 29 ont été produites par le musée. Les 13 autres ont été créées par d'autres institutions et 4 proviennent de musées autochtones. Au total, dans ma recherche, je peux attester qu'il y a au moins 22 expositions qui intègrent une expertise autochtone. Il y en a d'autres où j'ai pas pu vraiment vérifier que des personnes autochtones ont participé au processus de création. Parmi les 4 musées autochtones, vous voyez donc que le musée, finalement, s'insère aussi dans un réseau beaucoup plus vaste et créer aussi des relations avec les communautés, non pas forcément des personnes qui veulent travailler, mais aussi des musées, des institutions muséales. Donc c'est très important. En se présentant comme flexible, le musée s'est engagé à travailler avec plusieurs communautés. Il a développé des liens différents avec chacune d'elles, selon les expositions et les besoins institutionnels, mais aussi en fonction des répondants autochtones et de leur expertise. Donc, il y avait vraiment un aspect donnant-donnant autóctono había una où il fallait que suivre un cahier des charges muséal, mais aussi répondre aux besoins des communautés pour qu'ils se représentent de la meilleure manière comme ils le souhaitent. Ma recherche a révélé plusieurs implications des premiers peuples au processus. Il y a eu beaucoup de consultations auprès des communautés sur les manières de travailler et de représenter les histoires. Il y a eu aussi beaucoup d'inclusion perspective d'un artiste autochtone d'un point de vue aussi très critique des politiques canadiennes et même de l'aspect muséal, et aussi des projets collaboratifs de plus grande ampleur. Je vais vous en présenter un tout à l'heure. Là, vous voyez une image d'un vernissage qui s'est passé l'année passée, donc avant la pandémie, où en fait la commissaire a eu l'autorisation de prendre les masques, de toucher les masques de l'exposition et de les activer pour activer ses ancêtres. Donc c'est quelque chose qui est assez peu commun au Canada, que les personnes touchent les objets, donc avec des problématiques de conservation, et aussi qu'il y ait un rapport entre objets humains et non humains avec une forte spiritualité donc dans les événements. Plusieurs fois, donc, le musée a fait appel à un comité consultatif composé de personnes autochtones dont le mandat variait. Par exemple, donc, pour l'exposition à la croisée des chemins présentée en 1999 et 2000, donc vous voyez une image à l'écran. Cette exposition est le fruit d'une collaboration de près de 6 ans avec 3 musées, un centre culturel autochtone proche de Montréal et des artistes de 2 nations autochtones différentes, une nation qui est aux États-Unis et une nation qui est au Canada. Et la collaboration était envisagée comme moyen de reconnaissance des différents types de savoirs. Cette composante méthodologique et même déontologique était valorisée par le comité lui-même, qui a signé le panneau d'introduction. Vous pouvez voir sur l'image, c'est peut-être assez petit, mais vraiment chaque commissaire, conservateur, spécialiste a signé le panneau pour démontrer que qu'il était d'accord en fait avec le propos de l'exposition et que chacun avait travaillé.
À droite, vous voyez une image de l'exposition Porter son identité, la collection Premier Peuple, qui est l'exposition permanente au musée qui a été inaugurée en 2013, et aussi un autre donc exemple intéressant où le comité scientifique était composé de 5 femmes autochtones, et ce comité a proposé des modifications très importantes au scénario et au design de l'exposition. Elle n'était pas forcément d'accord avec la manière allochtone, non autochtone que la conservatrice, elle, pensait bien faire. Puis finalement, elles ont changé vraiment le cœur du propos de l'exposition, pas forcément le propos, mais vraiment la manière dont les éléments étaient agencés pour que ça représente une vision autochtone. L'artiste contemporaine Nadia Mir, qui est de la nation Anishinaabe, en plus d'avoir donc conseillé la conservatrice et avoir fait partie du comité scientifique, assure aussi également le commissariat d'une portion contemporaine de l'exposition et sélectionne des artistes autochtones dont les œuvres contemporaines dialoguent avec les objets de la collection, mais ça c'est une autre histoire. De cette flexibilité des approches professionnelles retenues en fonction des besoins, j'ai aussi repéré 3 stratégies de représentation discursive. Il existe dans un premier temps une focalisation interne où le discours inclut les savoirs autochtones sans qu'ils apparaissent explicitement dans le discours général. Ensuite, j'ai pu repérer aussi une focalisation externe qui permet de présenter plus explicitement les points de vue autochtones à la fois collectifs et individuels. Et enfin, une focalisation mixte permet de mettre en valeur la multiplicité des points de vue, à la fois allochtones et autochtones, donc dans une muséographie beaucoup plus plurivocale qui est visible. Donc là, on voit vraiment des points de vue différents qui dialoguent entre eux dans l'exposition. L'analyse de ces expositions m'a permis donc de conclure que ces 3 stratégies sont utilisées dans les expositions indépendamment du type de musée, allochtone ou autochtone, et des communautés impliquées. Donc les communautés peuvent très bien aussi adopter une focalisation interne où finalement leur parole est beaucoup plus invisible que par exemple dans une focalisation externe où il y a énormément de citations par exemple. Donc c'est vraiment pas en fonction du musée, mais en fonction plutôt du désir des communautés qui travaillent pour présenter leur culture. Enfin, plusieurs discours communs émergent parmi ces expositions. Ils surgissent indépendamment des thématiques abordées et de la visée didactique pédagogique de l'exposition. La première chose, c'est que l'inclusion des perspectives autochtones permet de déconstruire les images stéréotypées donc à l'égard des communautés. Elle valorise aussi les connaissances et les modes de pensée autochtones, que ce soit des histoires collectives, les cosmologies, les langues, les techniques de création, ainsi que la transmission et la réappropriation des savoirs ancestraux. Les objets, comme ceux présentés dans l'exposition Porter son identité, deviennent même des sources de récits personnels ou collectifs. Donc il y a vraiment un rapport actuel et passé qui s'entremêlent et les communautés veulent vraiment mettre en valeur la continuité de leur tradition et leur contemporanéité qui est toujours vivante. En présentant des points de vue autochtones, les expositions mettent aussi en lumière la résilience et la survivance des communautés. Associées à des témoignages et des productions actuelles, elles démontrent la prégnance des premiers peuples et de leur inscription dans la société actuelle, et notamment par un vocabulaire beaucoup plus positif que victimisant, comme peut-être on l'aurait pensé, et qui existait quand même, par exemple, dans l'exposition du pavillon des Indiens de 1967. Là, le discours est très positif. Aussi par l'intégration des voix autochtones et notamment lors de résidences d'artistes que le musée McCord a mis en place en 2012. Il y a eu 3 artistes autochtones qui ont fait donc de la recherche et qui ont eu des expositions solo. Le musée McCord autorise une critique de la situation coloniale canadienne et ses conséquences, et aussi ses conséquences dans les musées. Je vous ai mis une image d'une œuvre d'une artiste Kengaga, donc Mohawk, qui donc a été présentée suite à une résidence d'artistes au musée. Pour finir cette présentation,
Alors que les expositions présentées au musée ne reflétaient que le point de vue de spécialistes allochtones jusque dans la fin des années 80, les conservatrices Maura McCaffrey et Guylaine Lemay ont depuis opéré un changement des pratiques professionnelles en s'appuyant sur des épistémologies et des savoir-faire autochtones, en travaillant avec les communautés. Au lieu de parler à la place d'eux, il en résulte des expositions qui sont créées en étroite collaboration avec les communautés ou bien avec une intervention minimale des équipes muséales et notamment pour les résidences d'artistes. Ces moyens d'action et le fait d'inclure des œuvres autochtones contemporaines, comme vous le voyez à l'écran avec l'artiste Kent Monkman, permet aussi de présenter des discours critiques et d'autres versions de l'histoire autrement absents des musées. La récente nomination de Jonathan Lenné au poste de conservateur de la collection est d'ailleurs un signe fort de décolonisation des pratiques que le musée envoie aux communautés autochtones. Cependant, si la mission sociale des musées peut facilement s'exprimer avec les expositions, l'intégration des expertises autochtones et le respect des savoirs ancestraux sont également un enjeu très important pour la préservation de ces objets-là. Plusieurs musées ont ainsi adopté des mesures de conservation très spécifiques en ce qui a trait aux artefacts considérés comme sacrés et vivants. Le musée McCord a adopté certaines techniques, mais je voulais vous présenter le projet Traditional Knowledge Labels, créé en partenariat avec plusieurs nations autochtones, notamment des États-Unis, qui permet l'implantation de protocoles de préservation, de recherche et d'exposition dans le respect des savoirs. Les musées, en fait, qui les utilisent, comme le Abbey Museum dans le Maine, aux États-Unis, s'engagent sur la voie d'une muséologie critique et participative. C'est un projet qui est facilement adaptable dans tous les musées et cette démarche pourrait être utilisée partout dans le monde, dans les musées qui disposent d'objets sensibles, étant donné que les étiquettes sont très facilement compréhensibles et même internationales par les pictogrammes. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite bonne suite de colloque. Muchas gracias, Marie-Charlotte, por tu presentación. Les recordamos a los oyentes que pueden dejar sus preguntas en el chat de YouTube y al final de las presentaciones vamos a hacer las preguntas a los presentadores. Entonces vamos a escuchar ahora a María Xavier Curie, que es investigadora de museología en el Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de Sao Paulo. Bueno, yo soy museóloga e investigadora en museología y también dicto clases en grado y posgrado en este museo y en esta universidad. Este trabajo que voy a presentarles ahora se llama Política de Colecciones, la curaduría indígena y los procesos colaborativos en museo etnográfico, né? E é uma ação no museu onde trabalho eu. Aqui uma frase: eu estou aqui. Quem falou isto foi chamán terena que vive em la terra indígena Icatu. Seu nome é Cândido Mariano Elias. É muito importante trazer esta frase tão corta. Também seu nome, seu grupo indígena e onde vive, porque é exatamente sobre isso e tantas outras coisas que eu gostaria de falar com vocês. Próxima, por favor. Bueno, eu vou falar especificamente de uma exibição. Eu trabalho com estes grupos há muito. E a partir de um determinado momento deste trabalho, tivemos a ideia, né, de organizar uma exibição. Esta exibição, em português, se chama Resistência Já, Fortalecimento e União das Culturas Indígenas, Caingangue, Guarani Andeva e Terena. Em espanhol, Resistência Ahora, Fortalecimiento y Unión de las Culturas Indígenas,
Caingangue, Guaraniandeva e Terena. Próximo, por favor, Inácio. Bueno, partimos de uma concepção de uma curadoria compartida da exibição. Isto porque os museus etnográficos seguem trabalhando uma visão colonialista. Então, a participação indígena nesses museus e em outros, seguramente, é cada vez mais importante e necessária, né, para um giro, né, em relação a antiguas concepções de museus e de la prática museológica. Bueno, 3 terras indígenas, as 3 em la província São Paulo, Brasil. É muito importante falar sobre isto e reafirmar, porque a província de São Paulo não tem a perspectiva da visibilidade indígena, ao revés. Por isso que o chamã Cândido Mariano, seu Cândido, nos falou: eu estou aqui, né, para reafirmar sempre que ele e outros existem, vivem, resistem. Bueno, 3 terras indígenas: Araribá, em la ciudad de Havaí, Icatu, em Braúna, Vanuíri, em Arco-Íris. Próximo, por favor. 3 grupos indígenas nestas terras indígenas. Há outros grupos indígenas, pero neste projeto trabalharam estes 3, por las colecciones que estão en el MAI, onde trabalho eu. Caingangue, Guaraniandeva e Terena. Próximo, por favor. 3 antropólogos muito importantes em la antropologia brasileira e internacional: Herbert Baldus, Egon Schaden, Harold Schultz. Próximo, por favor. E as coleções que estão en el MAI. Hace mucho, né, as coleções Caingangue são as mais antiguas, desde princípios do século XX, né, até outras coleções mais recentes, Terena e Guaraniandeva. Bueno, o que estamos falando acá em um rato? Né? Estamos falando de coleções museológicas em um museu etnográfico. Estamos falando de colecionistas, né, que trabalharam para este museu e para que estas coleções estuvieran allá com nós. E estamos falando de recolectas. Então, tudo isso temos tempos distintos, concepções diferentes, estigmas sobre cada uma das coleções diferentes, e os indígenas hoje. Então, queremos trabalhar com os indígenas, a partir destas tantas perspectivas do passado, pero en el presente. E falando de passado e presente, temos que recordar, né, que os indígenas vivem nesta perspectiva: passado, os ancestrales; presente, la vida, la resistência, la lucha por seus direitos, que em Brasil aún siguen muito fortemente estas luchas; e o futuro de ellos. Seguinte, por favor, Inácio. Para a exibição, então, e a investigação que eu coordino há anos, trabalhamos com a metodologia da colaboração. Em síntese, né? É um trabalho conjunto entre os grupos indígenas e o personal do museu. O que queremos é trabalhar com objetivos comuns em um espaço, museu, diretamente com os pueblos indígenas, de forma a equilibrar a toma de decisão. Os indígenas trabalham como curadores desta exibição.
son curadores da exibição. Compartilhamos a toma de decisão de cada uma de los elementos da expografia. Seguinte, por favor, Inácio. Bueno, tenemos el reto del protagonismo indígena en el museo. Esto es muy importante porque para situar el trabajo queremos poner los indígenas, né, a partir de sus perspectivas, né, en la toma de decisión y también por la cuestión de la visibilidad. Por isso, trabalhamos com o conceito de autorrepresentação. Os museus trabalham sempre com a representação, sempre estamos falando sobre os indígenas, os pueblos indígenas. E nesse projeto, convertimos a situação para falar de autorrepresentação. Não damos a palavra a los indígenas, a palavra é deles. Bueno, com essa perspectiva, outro reto é fazer um museu diferente com os indígenas lado a lado do equipo do museu. Para a descolonização, como mais uma opção dentro do mesmo espaço museal, ou museístico, como poderia traduzir para o espanhol, museal em português. Próximo, por favor. Bueno, no es posible hablar de todo el proceso, muchas cosas se pasaron, muchos meses de trabajo, porque es un dos fundamentos de la confianza, construir esta confianza entre el museo y el equipo del museo y los grupos indígenas. Acá nós estamos em um trabalho, né, com as coleções de cada grupo trabalhou com a curadoria de la coleção de su pueblo en el museu, foram até o museu. Acá estão o grupo Terena reunido. Próximo, por favor. O grupo Caingangue também se encontrou com nós no museu e se encontrou com os objetos de seus ancestros. Aqui nós temos dos curadores, Caingangue, o Zeca, que diante, né, da coleção de cerâmica de seus antepassados. Próximo. Dona Ena, madre de Zeca, José Barbosa de Campos, Ena de Campos, trabalharam juntos. Dona Ena não foi para o museu porque é muito frágil, mas trabalharam juntos todo o tempo. Zeca lhe perguntava, ela lhe informava e ele traía para o museu as informações atualizadas a partir do presente, mirando sempre o passado. Próximo, por favor. Acá, dois chamanes, Dona Ingrácia Mendes e Cândido Mariano Elias, os dois como chamanes estão involucrados em la restauração de uma peça sagrada que junto com outros artesanos, pero la participação de los chamanes é sempre muito importante. Eles que permitem em comunicação com o mundo de los espíritos como posso dizer, a autorização para que os trabalhos sigam adiante. Próximo, por favor. Acá estamos no dia da abertura da exibição. À la esquerda, Márcio Lipo Pereira Jorge, Terena. Depois, Dirce Jorge, Chamã, Caingangue.
Maurício André da Silva, educador do museu. Os educadores trabalharam todo o tempo com nós, com o equipo de curadoria. El educador é um curador também neste processo e em outros processos de exibições. E por último, Sucilene Elias de Melo, Caingangue também. Próximo, por favor. Acá são muitas as atividades. Eu estou falando de algumas. Acá uma reunião com representantes dos 3 pueblos, em la oficina, que trabalha com investigação de restos humanos. Já está Verônica, minha companheira de trabalho, que é arqueóloga. Uma reunião muito importante, muito séria, por as coisas da questão do sagrado, em relação aos restos humanos que estão em nossos museus etnográficos, por lástima. Próximo, por favor. Acá outra reunião com o educador, um grupo também com representantes dos 3 pueblos, planeando as atividades educativas em la exibição. Então, é uma exibição com curadoria indígena, muitas charlas a respeito de questões muito importantes para os indígenas a partir das coleções que estão no museu. E o trabalho sigue com a educação, tudo de maneira orgânica, integrada. Isso é muito importante. Por isso também estou sempre a valorizar a atuação dos educadores e da educação como parte da curadoria. Próximo, por favor. Aí está, a chamã, Dona Graça Mendes, com Maurício. Isto é muito importante, esses encontros são muito importantes. Não há construção conjunta se não nos sentamos lá para discutir pontos importantes e, sobretudo, a toma de decisão conjunta. Isto é muito fundamental. Próximo. Em la exibição dos indígenas, com um grupo de escola. Não estão no museu todo o tempo, porque vivem lejos do museu, muitos quilômetros, pero uma vez por mês passo uma semana no museu, em distintas atividades, tanto com o público do museu, o público escolar em especial, pero com a gente do museu também. Próximo, por favor. Acá estão nossos amigos Guarani Andeva, Cledinilson Alves Marcolino e Wanderson Lourenço. Quando os indígenas estão no museu, a palavra está com eles. Acompanhamos o trabalho, também porque queremos seguir aprendendo com eles. Seguinte, por favor. Cândido Mariano Elias, Rodrigues Pedro, os 2 Terena, indígena e Catu, também com um grupo de ninhos. Adelante, por favor. Aí estão eles, tocando para uma escola, para nós todos. Próximo. Seu Cândido, seu Cândido, na exibição com seu tio, Rodrigues Pedro, muito contente por se ver na exibição, mas o mais importante é que está sentindo que sua presença está sendo vista por todos e todos estão conhecendo sua cultura e sua terra indígena também. Próximo, por favor.
Outra situação, acá Sucilene Elias de Melo, Caingangue, terra indígena Vanuiri, com sua artesania, explicando a la gente a importância destes objetos para sua vida, né, para incluso sua sustentabilidade. Pero la tradición que está en la artesanía, se estão me mirando, estou toda acá com artesania indígena destes grupos. Próximo, por favor. À la derecha, Dirce Jorge Lipo Pereira, chamã, Caingangue, mulher, chamã, poderosa, muito forte, sempre em la lucha por la tradición y por la espiritualidad. A la izquierda, sua hija, Sucilene Elias de Melo, que trabalha com ela, sua assistente, né? Uma pajé, uma chamã, precisa de sua assistente sempre. Próximo, por favor. Aqui também para poder um pouco mais que os encontros entre gerações. Não é um projeto solamente com os mais viejos. Estes são muito importantes em todo o processo, mas é um encontro entre gerações. Os niños, os jovens, né, os adultos, não, a gente já grande e os mais velhos. Isso é muito importante em todo o processo. E vivimos isto no museu também. Próximo. Acá um encontro neste ano, antes da pandemia, com as mulheres indígenas, para trabalhar com a ideia da luta da mulher dentro das culturas tradicionais indígenas. São sempre encontros abertos para professores, alunos de grado, alunos de posgrado, e a gente que trabalha no museu e además, né, a gente que vive próxima do museu, quem queira, sempre é muito divulgado e também transmitido por la internet. Sempre temos em conta a luta, a visibilidade, e, sobretudo, a resistência indígena e, sobretudo, os direitos indígenas, a sua vida, como queiram viver, e também os direitos indígenas aos processos de musealização. E acá estamos nós para sempre falar sobre isto. Próximo, por favor. Acá um exemplo de uma consigna. De los objetos Caingangue, el contenido de cada contenido de la exhibición, por lástima no puedo hablar sobre todo esto hoy, pero es importante decir que cada decisión de la exhibición pasó por ellos. Los títulos, los contenidos todos, la elección de los objetos, los contenidos de las consignas, los textos, né, que estão allá, se estão allá, se não querem, não tinham textos. Então, aqui é um exemplo, né, do conteúdo de uma consigna. Cada palavra que está aqui foi dita por indígena, não mudamos, não cambiamos, não hacemos edições do conteúdo, está como querem que esteja. É muito importante dizer isto para poner a questão, né, de que de fato é uma autorrepresentação e de fato a lógica indígena está em la exibição. Incluso em las consignas. Próximo, por favor. Acá um objeto donado por Rodrigues Pedro. É sujo. Ganhou de sua madre quando era jovem.
ele donou para o museu, insisti que não, que era dele, que era, que era para seu filho, para seu neto, e o que ele me ha dicho é que, de fato, é para seu filho, para seu neto, mas que gostaria que estivesse guardado no museu, para eles. Próximo. Outro objeto donado por Cledinilson Alves Barcolino, assistente de chamán, trabalha com a espiritualidade. Então, ele preparou este objeto que habla de uma parte de um ritual muito importante entre os Guarani Nhandevas, né, que é o batismo. Então, preparou este objeto especialmente para a exibição, pero não solamente para a exibição, para que se quede no museu para o futuro, né? Para seus filhos, para seus netos e por aí adiante. Próximo, por favor. E acá, só para informar-los que muitos desses grupos têm seus próprios museus, como este Museu Vorik, que é Caingangue, terra indígena Vanuiri. Não vou falar acerca destes museus hoje, tampouco poderia falar, porque não é meu museu, eu falo do museu onde trabalho eu, mas é muito importante, né, dizer que há duas possibilidades de museu: os museus indígenas, que são comunitários, e os museus etnográficos, que são de todos, incluso de los pueblos indígenas. Não há museu de branco e museu de indígenas, né? Há os museus indígenas e os museus de toda a sociedade brasileira. Isso é muito importante dizer, incluso dizer que necessitamos de los dos museus. São muito buenas possibilidades, pero os museus etnográficos têm que abrir-se para a descolonização como mais uma opção de trabalho, e a partir disto, de fato, trabalhar com a interculturalidade. Próximo, por favor. Graças a mis amigos indígenas, Caingangue, Guarani Nhandeva e Terena, somos amigos, graças a vocês todos, e graças também a meus amigos do museu, somos equipo, e hoje estou falando em nome de todos a partir de minha coordenação. Gracias. Muchas gracias, Marilia. Y ahora entonces viene la presentación de Alberto Serrano, director del Museo Antropológico Martín Agustín de Puerto Williams. Bueno, primero que nada, dar las gracias por la posibilidad de estar aquí contando un poco respecto al trabajo desarrollado aquí en el extremo austral, de alguna manera un poquito contar sobre el proceso de cambio desde un museo con un origen expresamente colonizador, colonialista, que de alguna manera ha transitado con el tiempo, sobre todo en la última etapa, hacia el desarrollo de una museología crítica y participativa, acompañando un poco los procesos también de la comunidad indígena local, que a lo largo de todo este tiempo ha desarrollado ha vivido en el marco de una resiliencia muy importante que ha ido evolucionando y en conjunto, digamos, un poco con cómo ha evolucionado el museo también. Bueno, para comenzar un poquito con la presentación, ese es el museo, bueno, que se ven las imágenes. No sé si podemos pasar a la siguiente lámina. Tú la manejas. Vale. Me olvidé. Es el museo.
que es para así gráficamente nuestra ubicación, donde nos encontramos. Pero bueno, el Museo Antropológico Martín Gusinde, que anteriormente era denominado solo Museo Martín Gusinde, es de alguna manera el museo más austral del mundo. Es de hecho el museo ubicado en el lugar más austral en el cual se haya desarrollado la vida humana en Tierra del Fuego, especialmente junto al Cabo de Hornos. En la actualidad el territorio de la comuna de Cabo de Hornos, en la provincia antártica chilena, donde se encuentra Puerto Williams, que es donde se encuentra el museo, que es sobre Lonayaga, el canal Beagle, que es la localidad que está ubicada más al sur en el mundo, a excepción, digamos, de la Antártica. Este lugar se encuentra habitado desde hace más de 6.000 años por las poblaciones canoeras, que son el origen del actual pueblo yagán. De manera ininterrumpida en todo este tiempo, digamos, ha habido presencia canoera y del pueblo yagán hasta días de hoy. Son un pilar fundamental de la comunidad que habita territorio insular todavía en la actualidad, a pesar de los procesos que han pasado de colonización. El museo fue fundado en el año 1974 por el Ministerio de Educación Pública, pero en rigor, de manera, digamos, legal, pero en rigor fue fundado por personal de la Armada, puesto que Puerto Williams era, digamos, originalmente una base naval. Hoy día persiste la base naval, pero ya no solo es una base naval, ahora es un poblado también, es un pueblo. Pero en ese entonces era un lugar muy nuevo donde estaba todo regido por la base naval que conforma este museo con miras a consolidar la soberanía como parte del ejercicio de consolidar la soberanía chilena en este sector que se puede apreciar en el mapa del territorio, que es un sector, digamos, donde se buscaba la soberanía de Chile. La misión inicial, digamos, dada a este museo fue contribuir a la preservación de los valores histórico-culturales y científicos en la región de las islas y mares australes en el territorio antártico, donde Chile ejerce soberanía y la necesidad de conservarlos y exhibirlos para fines de investigación científica y de divulgación cultural. Como decía, el museo fue una herramienta para afianzar la soberanía nacional en el extremo austral, con una estrategia geopolítica para construir soberanía cultural sobre el territorio. Con ello el museo se hace parte de esta pequeña y nueva militarizada comunidad local y lentamente acrecentando sus colecciones y permitiendo dentro del espacio de esta joven, digamos, localidad militar, un espacio de sociabilidad, en particular para la población indígena en el contexto de una base naval. Esto era con miras a la resolución de conflictos territoriales entre Chile y Argentina. Y bueno, quedó conformado el espacio de manera bastante fuerte, como una base naval que atrajo, digamos, y vinculó, digamos, a su alero a la población indígena, principalmente los yaganes que estaban en el territorio. Recién hacia el año 2004, el Museo Antropológico Martín Gusinde comienza un proceso de modernización y renovación completa, tanto de su museografía como del rol a desempeñar. Esa es una pequeña imagen. Ahora bueno, el museo comienza un proceso de modernización y renovación de su museografía como el rol a desempeñar al interior de la comunidad local. Esto integrado al plan de renovación integral de museo, impulsado por la Subtribunal de Museos, se desarrolló un extenso trabajo que permitió remodelar completamente las dependencias, generando nuevos y amplios espacios con una renovada propuesta museográfica. Esta es la imagen que se ve al inicio del museo. Este proceso permitió reinaugurar el museo el año 2008, redefiniendo también su misión, que es, digamos, lo más importante. En este momento la imagen que se ve es de la inauguración del museo del año 74, donde se ve, digamos, al personal militar y se ve un poco el tenor de la pequeña incipiente exhibición organizada por los marinos, pero y acorde a la misión antes descrita, pero el año 2008 ya se había transformado esta definición de la misión del museo y pasa a ser un museo antropológico
cuya misión es inspirar en la comunidad la conservación del patrimonio cultural natural del archipiélago fueguino y Cabo de Hornos. Tras cerrar una última etapa de renovación estructural, el museo comienza a enfocarse lleno en el trabajo con la comunidad local, ejerciendo un rol acorde a esta realidad insular y a una nueva museología de principios críticos y participativos. Buscando los caminos para identificar el trabajo pertinente a desarrollar ya en esta nueva etapa, entendimos la urgencia de orientarnos a la profundización en el patrimonio inmaterial del territorio que estaba atravesado de manera decisiva por la presencia del pueblo yagán. Comprendimos que para nuestra y el contexto social en el que nos desenvolvemos era prioritario colaborar con inquietudes y procesos que experimentaban al interior de la comunidad indígena yagán, quienes viven una compleja situación histórico-cultural cargada por fuertes tensiones pasadas y presentes, muy arraigada en las actuales familias. Este rol del museo es único a nivel local, puesto que no hay otras instituciones que se vinculen con la comunidad indígena de la misma manera, enfocados en llevar a cabo una labor conjunta de indagación, resguardo, puesta en valor, documentación y difusión del patrimonio indígena yagán y fueguino en este contexto. Así nos podríamos introducir también hacia un desarrollo coherente y la búsqueda abierta por los postulados de la Mesa de Santiago en este nivel territorial, desarrollando un enfoque y análisis crítico de los procesos de protección del patrimonio. Desde ahí, y a partir de los recursos que el museo podía aportar, diversas iniciativas comenzaron a pensarse y a gestarse por parte de los investigadores del museo, buscando colaborar como facilitadores en los procesos identitarios y de revitalización que vive el pueblo yagán. Es por esto que se abrió la agenda de trabajo a las inquietudes prioritarias de la comunidad indígena respecto del patrimonio local que el museo custodia o a los cuales tiene acceso. Entonces, de manera espontánea, emergió una inquietud especial por la fotografía sobre el pueblo yagán que se encuentran presentes en la exhibición permanente y por el conjunto de fotografías digitales que el museo ha ido. Sin embargo, concitó especial interés la colección completa de fotografías de Tierra del Fuego tomadas por Martín Gusinde, que en ese momento había sido recientemente gestionada por el museo, el año 2011, en Alemania, en el Anthropos Institute, donde se conservaban estas fotografías muy emblemáticas, que además Gusinde le da nombre al museo y desarrolló un trabajo etnográfico entre los años 1918 y 1924, muy relevante el trabajo, digamos, en Tierra del Fuego realizado por Gusinde, y cuyas fotos, como estas que podemos apreciar en las imágenes, de alguna manera conformaron el imaginario foráneo sobre el territorio, sobre este territorio, sobre Tierra del Fuego. De alguna manera, estas fotografías que tomó Gusinde y que se difundieron de manera dispersa, construyen o constituyen la idea previa que desde fuera del territorio se genera respecto a Tierra del Fuego, al pueblo fueguino, digamos. Inmediatamente los pueblos fueguinos y Tierra del Fuego con estas imágenes principalmente correspondientes a las ceremonias de los pueblos Selknam, Cahuéscar, Yagán y Jauch, que fueron ampliamente difundidas. Pero también fueron ampliamente difundidas, pero también de manera parcializada, porque como museo pudimos acceder a este archivo finalmente recién en el año 2011, el cual accedimos fue un total de 909 fotografías, de las cuales 325 correspondían al pueblo yagán y su territorio, y todo el resto sobre Tierra del Fuego y los otros pueblos que constituyen este territorio. Todas las imágenes tenían un potencial enorme para desarrollar, para indagar en ellas, desde múltiples perspectivas. Las fotografías de Gusinde son un componente central de la exhibición permanente del museo. Ya lo eran no solo con la renovación del museo, sino que también lo eran antes, que habían algunas fotografías ya en la exhibición permanente, de manera más dispersa y con alguna información asociada. Pero con la reinauguración, como comenté, del museo del año 2008, también se incorporaron imágenes de Gusinde
pero estas fotos, por el momento histórico en que fueron tomadas y al encontrarnos con mayor cantidad de material ya en esos momentos, las fotos fueron abriendo diversas interrogantes en distintos planos, tanto para la acción local, para los que incluso Yagán. Las fotos, bueno, estas son más conocidas, fotos como esta, por ejemplo. Habría una serie de preguntas, por ejemplo, ¿quiénes son las personas que están representadas en estas fotos? Por ejemplo, los visitantes preguntaban en este lejano territorio, ¿quiénes son estas personas? ¿Que habrían desaparecido sin dejar rastro? ¿Qué representan esos bellos trajes, que de alguna manera también eran disfraces, esas hermosas máscaras de decorado? ¿Cómo los elaboraban y utilizaban? ¿Por qué se encuentran vestidos incluso con elegantes trajes occidentales y no visten sus atuendos indígenas tradicionales o posan desnudos como era el modo de vida tradicional? Bueno, estas diversas preguntas llevan, digamos, a indagar justamente no solo en la fotografía y el momento histórico que retratan. El museo es un espacio para la reflexión acerca de estas inquietudes y pudimos apreciar que la exhibición no estaba dando cuenta de estas interrogantes de manera adecuada. La utilización de la fotografía etnográfica fueguina en general, no solo la de Businde, a lo largo de todo Fuego Patagonia, incluso en diferentes lugares del mundo, a través de sus distintos procesos de circulación y reutilización desde diferentes ámbitos de perspectiva, tales como la academia, el arte, la cultura, incluso el turismo, la publicidad y los medios de comunicación masivos, en vez de generar un adecuado conocimiento de las imágenes, ha contribuido más a la desinformación y confusión respecto de estas. En el caso de Tierra del Fuego, muy marcadamente por la premisa de un mundo supuestamente perdido en el tiempo, que se habría extinguido, y por lo tanto generando un vacío de información y un desconocimiento muy importante. Como dije antes, esta situación ocurría también incluso a nivel de la pequeña comunidad local, incluso al interior de la comunidad indígena, por tanta imagen de la comunidad indígena Yagán, de tanta imagen que ha circulado y ha significado tantas ideas preconcebidas respecto a su cultura, sobre todo construcciones del imaginario foráneo sobre este lugar tan apartado. Como dije antes, la antigua exhibición del museo incorporaba algunas de estas imágenes, permitiendo un espacio de sociabilidad con alguna información asociada, pero muy imprecisa. Este es el museo antiguo, digamos. Sin embargo, ya la presencia de esas fotos permitían, digamos, esta sociabilidad, esta conversación en torno a ellas, de manera inicial, podríamos decirlo, en donde los más jóvenes también recordaban que cuando visitaban el museo antiguo, escuelas, ellas conocían las fotos ahí presentes. Por lo tanto, había como el inicio, digamos, del ejercicio que finalmente logramos desarrollar, a partir de ese antecedente anterior. Entonces, junto a la comunidad, un grupo de mujeres de la comunidad Yagán, comenzamos un largo proceso de revisión detallada de cada una de estas imágenes, liderada por la señora Cristina Calderón Harvan, la mujer de mayor edad de la comunidad y actualmente la única hablante fluida de la lengua. Ella conoció a muchos de quienes aparecen en las imágenes y escuchó hablar de la mayoría de ellos. Igualmente, los diferentes participantes tenían nociones previas de las fotografías al haber sido parte de la colección y de la exhibición permanente previa. Y como dije antes, habían escuchado siempre a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, a sus parientes, quienes también conocían a fondo, por ejemplo, los lugares donde fueron las fotografías tomadas, o por contraparte contaban directamente con información equivocada que ahora podía ser contrastada. Por otro lado, el grupo también se introdujo en la abundante información entregada por Businde, quien afortunadamente legó un detallado e importante registro que ahora fue puesto a disposición del grupo de trabajo. Entonces, mediante reuniones periódicas efectuadas semanalmente y utilizando las tecnologías actuales que permiten proyectar las imágenes a una gran escala, se efectuó el análisis lentamente de estas imágenes. Estuvimos
prácticamente 2 años revisando todo este cuerpo de imágenes, largo de conversación, sobre todo muy productivas y muy importantes para todos, y que nos nutrieron mucho para nuestra labor. Y también, por supuesto, el valor que tuvo para la comunidad. Pero principalmente nos concentramos en el reconocimiento detallado de los fotografiados, quienes de a poco se fueron revelando como directos antecesores de las actuales familias, constatando que en rigor las personas fotografiadas en este cuerpo de imágenes de Businde, que en muchas ocasiones circularon muchísimo, eran los directos parientes de las personas de la comunidad yagán actual. Es decir, desde padres, tíos, abuelos, bisabuelos, directos de diferentes vínculos de parentesco. Así se produjo esta identificación de la familia, los abuelos, bisabuelos, tíos, padres, parientes presentes en la fotografía, muchos de los cuales incluso eran desconocidos para algunas de las mujeres. En ese sentido, le dejó la vía y permitió enlazar historias pasadas de las familias de participantes. A través del relato y conversación en particular de Cristina Calderón se pudo contrastar la información disponible, la existente en libros, en publicaciones relativas, permitiendo una reflexión más profunda en torno a las imágenes, las que se convirtieron en verdaderos catalizadores de la memoria, operando al mismo tiempo como testimonios y documentos. Bueno, todo este proceso de trabajo que fue desarrollado principalmente por principales, digamos, personas del museo que colaboramos en este trabajo fueron Luna Martí Corena, fue fundamental desarrollo este trabajo, una investigadora que estaba en ese momento en el museo, Daniela Carvalho también, quien habla, y Karina Rodríguez, que se sumó después ya en una nueva etapa. El proceso iniciado espontáneamente a fines del año 2011 se consolidó al año siguiente cuando el museo logró incorporar este trabajo como parte del programa de transversalización y equidad de género de la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo. En este marco, además de facilitar la continuidad de las sesiones grupales, nos permitió definir o construir una suerte de resultado final, digamos parcial, concreto para el extenso proceso de trabajo. Se buscó plasmar en algo tangible parte de lo que pudiera considerarse como un resultado que tradujera la infinidad de conocimientos, saberes e informaciones que vislumbramos en las largas reuniones y horas de conversación. El grupo de investigación, el grupo de mujeres, digamos, en conjunto con el equipo del museo, definió entonces que lo más adecuado era verter los contenidos de este trabajo y entregarlos a la comunidad yagán en su totalidad, mediante utilizar un medio similar al empleado por Businde en su tiempo, que fue crear un álbum fotográfico familiar. No solo se acordó esto emulando el trabajo del etnólogo, sino que en el proceso de identificación de los sujetos fotografiados comprendimos la estructura y organización que él había dado a las secuencias de fotos, en donde los retratos personales y familiares permitieron encadenar y comprender las relaciones de parentesco entre los miembros del pueblo yagán, en los principales asentamientos de los tiempos de Businde, de manera similar a como ahora pudimos irlo entendiendo en este tiempo. Las características del álbum también fueron definidas en conjunto, intentando que este fuera lo más representativo de las actuales familias de la comunidad. En total se seleccionaron 50 imágenes que fueron impresas, además de un CD con la colección de fotos yaganes. Esto se complementa con un documento, una cartilla especialmente diseñada e incorporada al álbum que describe toda la genealogía recabada, tipo una especie de árbol genealógico con fotos que permite reconocer a los diferentes grupos familiares de principio de siglo, conectándolo con las familias de hoy. Los miembros de la comunidad dieron por nombre al álbum Jaboá Mali, Jaboá Ako, nuestras raíces, nuestra familia. Los resultados de la investigación desde un inicio fueron establecidos como privados, por supuesto, por cuanto se trata de información de carácter familiar y personal. Por lo tanto, es del ámbito íntimo de la comunidad. Sin embargo, al, digamos, hacer este análisis de las fotos, el museo revisó también, o revisamos nosotros la exhibición permanente que había sido renovada el año 2008, a objeto de dotarla con la debida información respecto a los sujetos fotografiados presentes en la muestra. Así es como los identificamos de manera adecuada como personas individuales y ya no como miembros desconocidos de un pueblo
extinto, que es como desde donde siempre se ha construido el discurso sobre los pueblos fueguinos, muchas veces no reconociendo los procesos de resistencia y resiliencia que han dado hasta los días de hoy. La información fue dispuesta en la exhibición permanente a través de cédulas junto a las fotografías, así permitiendo conocer al fotografiado y su contexto. Así se nombra a cada persona en la exhibición, tal como a las otras personas mencionadas con su nombre en la exhibición. Bueno, acá hay una foto donde se ve, donde que logramos identificar, por ejemplo, a los niños, los cuales Gusinde no había dejado información, refería a los nombres, y logramos identificar a los niños en 1922, no a todos, por supuesto, pero al menos a quiénes son y quiénes eran pequeños, que para las mujeres de la actualidad eran, por ejemplo, sus abuelos o bisabuelos, que en ese momento eran niños. Bueno, el extenso trabajo desarrollado en torno a la identificación de las imágenes, más allá de los resultados concretos, permitió también abordar una serie de líneas en el conocimiento del patrimonio inmaterial del archipiélago. En primer lugar, el hecho de efectuar la revisión de este archivo fotográfico en conjunto con las personas directamente involucradas por las fotos es un ejercicio que no se había desarrollado anteriormente en profundidad. Algunos autores anteriormente lo habían hecho de manera exploratoria, a través de acercamientos breves y específicos. Y las familias yaganes, pero las familias yaganes no se habían adentrado, no habían tenido tampoco la oportunidad, ni nosotros tampoco, de poder adentrarnos en este cuerpo de fotografías tan grande, empapándose de su información real, pero sobre todo situándolas más claramente en su contexto y dimensión histórica personal y global. A pesar de que las fotos habían sido ampliamente estudiadas por diversos especialistas desde distintas disciplinas, como el arte, la estética, la historiografía, entre otros. Estos trabajos siempre se habían hecho antes, distantes de la comunidad, fuera del archipiélago y con otras miradas, alejadas de la comunidad indígena. Por estos motivos, prácticamente tenían acceso a la cuestión de participar en un proceso de documentación. El proceso de reflexionar en torno al registro fotográfico al fuego y el valor que tienen todas las imágenes etnográficas en el contexto actual. El impacto que ha producido en quienes ha compuesto el grupo de estudio ha implicado lograr una precisión en la información biográfica de sus antepasados, democratizando el conocimiento acerca de este patrimonio, a través del acceso y la consideración de la perspectiva como descendiente indígena. Esto abrió importantes e interesantes discusiones respecto a la conforánea del imaginario fueguino, circulación académica y comercial de las imágenes de los pueblos indígenas australes, quienes se han visto intensamente sometidos a estos procesos de extinción, ya en una relación identitaria desde las corrientes dominantes del pensamiento y la cultura. Al respecto de eso, por ejemplo, es muy interesante, por dar un ejemplo de lo que se pudo profundizar con las imágenes, hacer una revisión de estas dos fotografías que están en este momento en la presentación. Creo que, por ejemplo, la mujer Yaga está representada como Yagán, está con la comunidad de Yagán, que aparece, digamos, al costado izquierdo de la imagen, es llamada Peine, su nombre. Ella era de origen Selknam realmente, es una bisabuela de una larga familia, numerosa familia Yagán presente actualmente. Por ejemplo, para dar una imagen, digamos, respecto al uso que tenían estas imágenes, esta foto es la imagen que utiliza una cerveza desarrollada acá en el extremo austral, de hecho en Chile es conocida como la cerveza austral, que tiene una línea de esas especiales, ellos de nombre de cerveza, ya por lo de cerveza, digamos, la Bock, y como imagen corporativa pone esa foto como el logo de esta cerveza Yagán. Entonces se entenderá que a partir de eso la amplitud de preguntas, de vulneración de derechos, de
este falso reconocimiento, digamos, o pseudo reconocimiento hacia los pueblos originarios tiene una serie de vertientes y reflexiones que se abren muy profundamente al poder reconocer no solo que quién es con mucha precisión la persona que está en la fotografía, sino que también su vinculación con las personas actualmente presentes en la comunidad, que es una vinculación directa. Es decir, que ella está presente, está viva actualmente también en el territorio con su familia. Y quien está junto a ella, digamos, en esta foto, que es otra fotografía al costado derecho, también él había sido parte, o esta fotografía había podido ser estudiada parcialmente, de manera no en profundidad, por otros investigadores que habían hecho algún ejercicio de reconocimiento de las imágenes de Martín Gusinde, de manera más o menos cercana con la comunidad, pudiendo consultarle algunas veces, pero de una manera no profunda. Y había él, ese hombre que hemos reconocido ya como Santiago, fue extensamente publicado como Augusto Balfour en diversas publicaciones. Y por lo tanto, al haberlo conocido, muchos familiares, digamos, sus descendientes no lo conocieron físicamente, muchos consideraron que siempre había sido él, Augusto Balfour, su abuelo y bisabuelo. Y en este proceso de identificación, por ejemplo, nos dimos cuenta de que él era Santiago y Augusto Balfour era otra persona presente en las imágenes de Martín Gusinde. Por lo tanto, ahí también se produjo otro proceso de identificación y cómo este proceso de circulación o análisis de las imágenes puede generar más desinformación que información respecto al contenido de esta fotografía etnográfica, que en el caso al menos de Tierra del Fuego es muy emblemático todo la cantidad de imágenes que fueron tomadas acá por exploradores, científicos, visitantes. Hay un extenso cuerpo fotográfico que intenta, los visitantes de este territorio, presentar el exotismo de Tierra del Fuego y de sus habitantes por medio de la fotografía. Aquí pongo también esta imagen, producto de que también logramos identificar, por ejemplo, a las personas que están confeccionando esa máscara, que son personas directamente vinculadas, también, digamos, padres, abuelos de personas presentes actualmente acá en Puerto Williams, en el archipiélago. Por lo tanto, digamos, adquiere otra connotación la colección, digamos, o estas máscaras y estas imágenes que circulan de manera tan libre por el mundo. Bueno, y para cerrar, señalar que curiosamente, 3 años después de la realización de este trabajo, bueno, antes de mencionar esto, también decir que este grupo de trabajo que se constituyó también permitió como generar una continuidad en el tiempo, ya no en la identificación de las imágenes de Martín Gusinde, pero sí seguimos en la documentación de colecciones y se abrieron otras iniciativas siempre al alero de lo planteado por el grupo de mujeres y la comunidad yagana en general respecto de los caminos a seguir en la profundización respecto y conocimiento respecto del patrimonio y las colecciones del archipiélago y de las colecciones que alberga el museo. Entonces, eso ha tenido una continuidad en el tiempo y que permanece hasta los días de hoy de diferentes maneras. Pero para cerrar, curiosamente, 3 años después de la realización del trabajo de las fotografías de Martín Gusinde, el cuerpo de fotografías fue objeto de una inesperada decisión por parte de sus custodios en Alemania, el Anthropos Institut, los cuales vendieron los derechos de las fotografías a una editorial francesa, la que publicó un gran libro y generó una exposición de itinerancia mundial. La publicación y la exposición se llamó El espíritu de los hombres de Tierra del Fuego, tal como su nombre lo indica, pensado y trabajado desde Europa a miles de kilómetros de este lugar y pensando en la extinción absoluta de las poblaciones fueguinas, vistas solo como espíritus, tal como a lo mejor en esta imagen que se ve se puede pensar.
Por supuesto, esta exposición fue traída a Chile y fue inaugurada y exhibida en el Museo Nacional de Bellas Artes. Por lo tanto, estas fotografías fueron exhibidas como objetos de arte, lejos de la significancia para los que están ahí fotografiados. Sin embargo, al tenor de las actividades programadas debió ser revisado, toda vez que para los organizadores fue bastante inesperado o inusitado saber que la comunidad yagán viva conociera de manera tal vez más profunda que los propios curadores todo el cuerpo de fotografía, levantando un cuestionamiento al uso y construcciones discursivas sobre las imágenes de sus propios familiares que ahora habían sido presentados como obras de arte. Bueno, desde ahí también surgieron muchísimas más reflexiones e informaciones que se dieron después. Así que principalmente eso es lo que queríamos presentar, como hemos ido incorporando estos procesos de trabajo conjunto con la comunidad, de a poco en la exposición permanente que pensamos poder renovar de manera más profunda, por lo pronto, para incorporar toda esta mirada de la comunidad yagán presente actualmente. Muchas gracias por tu presentación y por los tres. La gente está muy feliz en el chat, todos les gusta mucho el trabajo que han hecho. Dicen significativo trabajo del equipo del Museo Martín Gusinde, que tiene importantes repercusiones fuera del ámbito del museo, incidiendo en la vida presente de las personas del pueblo yagán, y que es muy importante la revisión de los archivos visuales, ya que su mirada crítica respecto a la documentación asociada, y la mirada crítica respecto de la documentación asociada, porque su mala utilización genera una percepción errada de la historia de estas comunidades. Así que la gente los felicita por su trabajo, también a Marie Charlotte y a Marilia. Y tiene una pregunta para Marilia. La pregunta es, ¿cuál es la simbología de los dibujos que tienen las mujeres que mostraste en tu presentación? Los dibujos en la piel llamamos de pinturas corporales en Brasil. Son grafismos. Los grafismos indígenas son como firmas. Es una manera de decir quién es Caingangue, quién es Terena, quién es Guaraní Andeva. Cada uno tiene su grafismo. Bueno, incluso podemos reconocer uno, conociendo los grafismos, los dibujos, podemos reconocer si es un Caingangue, si es un Guaraní Andeva, si es un Terena. Y esto es muy importante para ellos, porque justo es parte de su cultura, de su afirmación, de su resistencia. Por eso que yo no voy a hablar sobre los simbolismos, porque yo no puedo hablar sobre los simbolismos. La cosa de la colaboración tiene un sentido ético muy profundo. Entonces, uno de los principios es, si quieres saber sobre un simbolismo de un pueblo indígena, mejor preguntar para ello. Uno puede decir, Marilia no sabe. Sí, pero me contaron de una manera, me hablaron de una manera en confianza. Entonces, no puedo contar a ustedes. Mesmo que pudiera, éticamente, mi obligación, mi deber, es dar la palabra para que ellos hablen por ellos. Entonces, mi respuesta es esta, no es falta de respuesta. Mi respuesta es justo afirmar la importancia del trabajo en colaboración, la importancia del protagonismo, la importancia de los contactos directos con los grupos indígenas y, sobre todo, un respeto profundo sobre o que de ellos, no mío, no es mi cultura. Si quiere que yo diga sobre mi
mi pintura, mi dibujo, o que usé hoy. Yo puedo hablar sobre ellos, mejor estar en contacto con ellos. Después, si quieren, puedo pasar mi dirección electrónica, donde yo puedo pasar para ustedes videos de ellos, hablando por ellos, sobre ellos. Esto sería muy, muy, muy importante. Y es eso que me gustaría decir acá. Y gracias por la pregunta. Lo siento si mi español no es bueno, pero estoy intentando mejorar. C'est une question pour tout le monde. Est-ce que vous réalisez des conservations préventives de matériel photographique dans les musées maintenant? À cause de la sensibilité du matériel à l'humidité et la température. C'est ça, la collection du musée McCord a plus d'1 million de photographies, mais moi je travaille pas au musée. Il y a une conservatrice spécialisée là-dedans qui pourrait répondre. Moi je connais pas la réponse exacte, mais j'imagine qu'il y a une conservation préventive très spécifique avec notamment des congélateurs pour les négatifs, parce qu'il y a vraiment des photographies du 19e siècle avec des très grandes plaques. Donc, il doit y avoir plusieurs types de conservation en fonction des matériaux de photographie. Mais je peux pas répondre plus que ça. C'est pas du tout une spécialité. Sí, esa pregunta te concierne, porque es una pregunta muy abierta. Sí, es una pregunta muy abierta. Sí, muy seguramente. Sí, como estoy en un museo etnográfico con colecciones muy antiguas, muchas fotografías también muy, muy importantes en este proyecto que presenté para ustedes. Trabajamos con estas fotografías, ¿eh? con los grupos, no solamente del MAI, del Museo de Arqueología y Etnología de USP, pero del Museo do Índio, de la FUNAI também, e Museu Regional Ferroviário de Bauru e Museu Histórico Pedagógico Índia Barueri. E todos estes museus, incluso o MAI, está muito involucrado na conservação de las fotografías. Seguramente são coisas muito antigas, muito importantes, que representam momento muito importante da antropologia, de los indígenas, da história de nosso país e da nossa província. E todo este trabalho se hace no setor de conservação do museu por uma colega de trabalho, Ana Carolina Delgado Vieira, e também por Francisca Barbosa, que trata da parte da documentação da cédula. Então, estamos cuidando muito bem por tudo que representam as fotografias. Les agradecemos obviamente y a todos los que han participado también en el chat con sus comentarios y agradecimientos. Y les queremos dejar un minutito a cada uno, un minuto, para que hagan una última reflexión respecto del tema de la comunicación con las comunidades originarias y la museología desde ahí. Gracias. Por nada. Sí, muchas gracias a todas y todos. Mi palabra final es mi respeto acerca de los derechos indígenas a los procesos de musealización y la gran importancia hoy de los procesos de descolonización. Los museos etnográficos no son nuestros. Yo soy apenas uma empleada. Hoje eu compreendo perfeitamente que sou empleada de los indígenas. Eu ganho para isto. Então, minha palavra final é isto. Nós somos empleados em los museus etnográficos. Uma de nossas obrigações hoje é tratar de
de poner las colecciones del pasado en la pauta del presente y sobre todo trabajando directamente con los pueblos indígenas. No piense que es difícil, pero no piense que es fácil, pero piense que tenemos que hacer esto, es nuestra obligación de acá para adiante. Es esto, muchas gracias por todo. Gracias a ti. Bueno, eso es todo. Gracias a todos los que participaron, a los oyentes. Y bueno, en el chat pueden seguir la discusión, la conversación, si es que quieren seguir comentando. Chao, muchas gracias. Gracias, gracias.